del cual se sacan parámetros iniciales, se diseña la aeronave y ya al final, después de haber dedicado meses de trabajo, es cuando se analiza el comportamiento dinámico de la aeronave diseñada. ¿Esto qué significa? Que la premisa que se utiliza para este diseño de aeronaves viene siendo cuál es la característica o el comportamiento dinámico que va a tener mi aeronave diseñada, cuando ahorita y en la actualidad debería interesarnos más basarnos en qué geometría y características aerodinámicas debe de tener una aeronave para cumplir con las cualidades de manejo o con el comportamiento dinámico que yo quiero. Esto muchas veces, el utilizar el enfoque clásico, resulta en problemas para la aeronave en que no puede cumplir ciertas misiones ya que tiene limitaciones físicas. En el mejor de los casos, estos problemas pueden ser solucionados con algún método de control, con algunos limitadores, pero en otras ocasiones los problemas que se obtienen por no haber considerado el comportamiento dinámico desde el inicio son tan graves que la aeronave tiene que ser rediseñada, lo cual pues viene viene siendo gastos enormes extras adicionales para poder hacer esas remodelaciones o rediseños de la aeronave. Aquí pues les muestro un caso. Aquí les voy a mostrar un caso clásico, un caso muy sonado de esta situación, lo que viene siendo el F-104 Starfighter. Esta aeronave utilizó un método de diseño clásico. Primero se diseñó, se hicieron estudios estadísticos, se usó un método clásico, cálculos estáticos, se diseñó la aeronave y ya hasta el final se hizo el prototipo y se analizó su comportamiento dinámico. Por no haber considerado la dinámica de la aeronave desde un inicio, esta aeronave presentaba problemas a bajas velocidades, tenía ángulos muy bajos de entrada en pérdida, además de que por esto mismo su control, su maniobrabilidad era muy difícil para los pilotos. Esta aeronave era muy sensible a las entradas, lo cual resultó en demasiados accidentes durante su tiempo de vida y tuvo que ser rediseñada para el modelo F-104B. Esta aeronave pues tuvo que ser reconstruida para poder seguir siendo en operación, lo cual significó mucho gasto de dinero para la empresa. ¿Por qué se decidió utilizar este tema para trabajarlo como en la tesis? Pues más que nada, aquí en México sí hay trabajo de diseño de aeronaves, pero no es un enfoque moderno. Se siguen usando métodos clásicos y la intención de este trabajo es combinar esos métodos estadísticos con la inclusión de dinámica inversa para poder obtener unos resultados más fieles, mejores y que no tengan que dedicársele tanto tiempo a la optimización y mejora una vez que el diseño sea terminado. Además de esto, se decidió iniciar con lo que viene siendo una aeronave ligera de entrenamiento, ya que son las aeronaves más estudiadas en todo aspecto, son de las que se cuenta más información en artículos, en libros. Son aeronaves de las cuales podemos obtener sus datos aerodinámicos, geométricos, dinámicos, y además son buenos inicios para empezar a trabajar con lo que viene siendo nuevas formas de diseño, ya que todavía no nos metemos en fenómenos aerodinámicos como flujo compresible y ondas de choque. Entonces, por eso mismo es que se decidió diseñar una aeronave de estas características. Como objetivos, pues vamos a tener más que nada el tratar de cambiar esa premisa que les mencioné al principio de qué comportamiento va a tener mi aeronave, a mejor qué forma debe tener mi aeronave para que se comporte como yo deseo.
Y pues vamos a presentar más que nada un procedimiento de diseño novedoso en el cual se van a contemplar las dinámicas desde un inicio. Vamos a proponer un diseño conceptual, vamos a dar todas sus características geométricas, aerodinámicas de, como les había mencionado, una nave de entrenamiento ligera que se va a adaptar a las especificaciones más demandadas aquí en México. Y vamos a crear un programa para poder adaptar, facilitar y tener automatizado todo este proceso de diseño. En cuanto a qué se ha trabajado en la actualidad sobre esto que estamos proponiendo, realmente no hay mucho. Sí hay mucha aplicación de lo que viene siendo dinámica no lineal en cuanto al área aeronáutica, pero se usa más que nada para el diseño de controladores, como lo podemos ver aquí en en los primeros artículos. Diseño de controles no lineales usando dinámica inversa para simulación, pero no se utiliza esta dinámica inversa para lo que viene siendo el diseño. Lo más cercano que ha habido a esto es aquí el último artículo de Torres Reina, en el cual sí usan dinámica inversa, pero únicamente se diseña el ala de una aeronave, no la diseñan completamente. Entonces ahí es donde nosotros pues vamos a dar ese avance, vamos a complementar todo eso, proponiendo todo un diseño completo, utilizando características dinámicas y dinámica inversa para esto. Y bueno, ahorita a la fecha, con todo lo propuesto, ya tenemos las características geométricas iniciales de esta aeronave que vamos a proponer. Como les dije, vamos a combinar un método clásico estadístico. Entonces, estas medidas iniciales fueron obtenidas de esa forma, con métodos clásicos, cálculos estáticos y comparaciones estadísticas de aeronaves similares. Aquí vemos las dimensiones del ala, la cuerda media aerodinámica de 2 metros, una envergadura de 11 metros, superficie alar de 16.72 metros, aquí me faltó el cuadrado, perdón, un alargamiento de 7.24, aquí es sin el metros, perdón, y una conicidad de 0.45 metros. Aquí tenemos las dimensiones del estabilizador vertical, lo mismo, perdón, horizontal, su cuerda media aerodinámica, su envergadura, su superficie, su alargamiento y su conicidad. Y aquí tenemos las dimensiones del fuselaje. El brazo de palanca viene siendo la distancia entre centro de gravedad y centro aerodinámico del estabilizador vertical. Aquí tenemos el largo de la parte posterior de 4.5 metros, considerado desde el centro de gravedad. Luego la longitud del centro de gravedad hacia adelante es de 2.5 metros y la aeronave tiene un diámetro máximo de 1.4 metros. Aquí las dimensiones del estabilizador vertical son las que se muestran. L viene siendo también un brazo de palanca, la distancia entre el centro de gravedad y el centro aerodinámico del estabilizador vertical, su superficie de vista en planta, su cuerda media aerodinámica, su envergadura, su alargamiento y su conicidad. Para esto, pues hizo un análisis estadístico de varias aeronaves, principalmente las utilizadas por la Fuerza Aérea Mexicana para el entrenamiento básico de pilotos, lo que viene siendo el Beechcraft Texan 2 y el Pilatus PC-7, fueron de las principales aeronaves que se tomaron en cuenta, además del DA-20, una aeronave muy parecida, y se tomaron valores iniciales promediados, además de que se hicieron cálculos estáticos de la aeronave para vuelo recto y nivelado, con lo cual se complementaron los datos que no se pudieron obtener de esta comparación de aeronaves similares.
Después de ya tener un modelo inicial, pues hicimos aquí su modelado dinámico, tomando en cuenta pues las ecuaciones de fuerzas y momentos. Como sabrán, pues estas son todas las ecuaciones translacionales y rotacionales no lineales y acopladas. Partiendo de esto, las desacoplamos y linealizamos para obtener los modelos que todos conocemos de ecuaciones de movimiento lineales y desacopladas. Estas son las longitudinales, cuarto orden, el que todos conocemos, hemos visto ahí en varios libros de texto. Este fue el modelo que se usó para la dinámica longitudinal, un modelo de cuarto orden. Y para el modelo lateral direccional también se utilizó el lineal desacoplado y también optamos por uno de cuarto orden. Entonces, aquí en estos modelos podemos ver X, pues viene siendo la suma de, bueno, las fuerzas que actúan en X, Z, las fuerzas que actúan en Z, y M, los momentos de cabeceo, bueno, los momentos que actúan sobre el eje Y de la aeronave. Y pues el momento de inercia en el eje YY, con su entrada de control del elevador en este, viéndolo aquí en esta parte. Y aquí el modelo lateral direccional, también todos lo conocemos, fuerzas en Y, momentos de alabeo, momentos de guiñada, y las entradas de control que vienen siendo el alerón y el timón de dirección. Como queremos que nuestra aeronave tenga un comportamiento dinámico deseado, optamos por elegir el comportamiento del Cessna 182, ya que aquí en México es la aeronave más utilizada en cuanto a entrenamiento de pilotos, en entrenamiento básico, y es la aeronave que los pilotos dicen que les gusta más cómo se siente, su maniobrabilidad, los tiempos de respuesta, por eso se eligió utilizar esta aeronave. De esta aeronave aquí están todos sus datos, los cuales fueron obtenidos del libro de Jan Roskam. Tenemos aquí las condiciones iniciales, ya que estamos utilizando modelos lineales, los necesitamos para la linealización. Aquí también tiene valores de referencia, como la superficie del ala, la masa, la cuerda media aerodinámica, su envergadura, ángulos iniciales, tanto de cabeceo como de ataque, y los momentos de inercia de la aeronave. Su número de Mach, factor de carga, presión dinámica, carga alar. Y estas son las funciones de transferencia que se muestran en el libro que les comenté. Estas son las longitudinales. Aquí lo interesante, pues podemos ver que en algunos tiene un comportamiento de fase no mínima. Y aquí también están las laterales direccionales. Entonces, estos son los comportamientos deseados que tenemos, que queremos obtener. Esta dinámica deseada, pues nosotros la vamos a venir utilizando como funciones de transferencia. Y para el modelo que yo propongo, como es un modelo muy largo, muy complejo, para poder linealizarlo, pues obviamente necesitamos tener puntos de equilibrio. Estos puntos de equilibrio yo los obtuve por medio de retroalimentación de estado. Aquí este método no lo estoy usando como un control, nada más es para poder estabilizarlo, poder llevarlo al estado estacionario en algún punto que yo deseo. No me importa tanto el comportamiento transitorio. Aquí únicamente es para que llegue al estado estacionario y yo poder obtener ahí mis valores de punto de equilibrio para poder linealizar. Y aquí les voy a mostrar un poco de las gráficas que he estado obteniendo. Más que nada aquí modelos lineales contra no lineales de la aeronave que yo estoy proponiendo. Aquí podemos ver que pues realmente una aeronave sabemos que rara vez opera más allá de los 10 grados.
podemos decir que nuestro rango de operación va a ser este, de aquí para abajo, y vemos que realmente las diferencias están dentro de parámetros aceptables. Sobre todo como estamos trabajando con modelos lineales, vamos a trabajar con perturbaciones muy chicas, suponiendo que no sean más de 5 grados. Aquí nuestro modelo sí cumple con la fidelidad del modelo lineal comparado con el no lineal. Y aquí ya es una comparación de las respuestas. La que viene siendo de color naranja es la respuesta deseada, es la del Cessna 182. Y la respuesta azul es la respuesta del modelo inicial propuesto, todavía sin haberle hecho modificaciones, utilizando ya procesos de optimización y de dinámica inversa. Entonces, para hacer una primera aproximación, aquí podemos ver que no está muy lejos del comportamiento deseado. Este es más que nada, esta respuesta es del ángulo de cabeceo contra la entrada del elevador. Acá también la gráfica es de lo mismo. Es la respuesta del ángulo de cabeceo ante la entrada de la deflexión del elevador. Entonces, aportaciones a la fecha, lo que se trabajó en este semestre fue más que nada la digitalización de gráficos utilizados para la obtención de parámetros aerodinámicos de la aeronave. Estos gráficos son los más utilizados para sacar más que nada efectividades de lo que vienen siendo las superficies de control. Vienen en libros que no vienen realmente digitalizados, no vienen en PDF. Entonces se digitalizaron estas gráficas para poder crear un programa de interpolación para poder obtener los gráficos, los datos de dichas gráficas. Además, pues de eso ya se tiene un código de MATLAB ya para obtener un diseño inicial a base de cálculos estáticos y análisis estadísticos. Ese código de MATLAB ya se tiene, donde solamente se introducen valores iniciales que uno desea. Esos valores iniciales son obtenidos de análisis estadísticos y a través de cálculos estáticos en ese código ya uno obtiene las dimensiones geométricas de los demás parámetros de la aeronave. Ese código también ya se tiene. Y como límites del trabajo, pues va a ser más que nada comprar las características dinámicas obtenidas del código de MATLAB que vamos a terminar con DATCOM. Esta va a ser la forma más cercana de validación, tanto por costos como por tiempo que vamos a poder utilizar. DATCOM es un programa numérico que te da también las derivadas de estabilidad y control. Entonces ese es el método que nosotros vamos a utilizar para poder comprobar que lo que hicimos mediante cálculos analíticos está correcto. También vamos a mejorar el diseño preliminar que ya les comenté y del cual ya les di las medidas. Este diseño lo vamos a mejorar a través de procesos de optimización y o dinámica inversa para que el comportamiento que tenemos ahorita se asemeje lo mejor posible al del Cessna 182. Además de esto, pues vamos ya a establecer bien los pasos de este nuevo método de diseño que estamos proponiendo, en el cual pues nos vamos a basar más que nada en la geometría que debemos de tener para que se comporte esta aeronave de la forma que queremos. Y pues como trabajo a futuro, sería ya diseñar un sistema de control con el cual se disminuye el acoplamiento de las dinámicas sin afectar tanto las características de los canales individuales. Además de esto, pues serían hacer pruebas en túneles de viento ya para obtener una verdadera validación de los resultados obtenidos. Esto sería el trabajo futuro que se propone ya una vez alcanzados los límites establecidos.
Y pues aquí les muestro un poco de todas las referencias que se han estado usando, más que nada sobre todo libros de diseño y libros de dinámica de vuelo. En el que más me estoy basando para el diseño es este primer libro. Y para analizar la dinámica, se está utilizando sobre todo como base el Stengel de Flight Dynamics. Muy bien, gracias, Y Jonathan. con eso sería todo. Bueno, pues para empezar con la ronda de preguntas o dudas o comentarios. Pues si quieren, yo empiezo. A ver, en tu lámina 4, a Ah, ver, sobre todo es Lámina la 4. parte de la justificación, ¿no? Sí, Es la parte de la justificación. Es una opinión muy personal, sí, pero sí, la sí. primera justificación que tienes ahí, desde mi punto de vista, pues realmente no justifica, ¿no? O sea, el hecho de que no se haya hecho aquí no quiere Ujú, decir que, digamos, no tiene realmente un peso ujú, científico adecuado, ¿no? Tal ujú. vez puede ser interesante para las autoridades en la escuela, pero realmente no tiene bueno, desde mi punto de vista, no tiene una razón de ser. Ujú, Nada más, bueno, es un comentario. sí, Y luego, en las láminas de la 13 a la 15, estás hablando sobre todo de los parámetros geométricos de la aeronave, ¿no? sí, Sin sí, de los que embargo, ya obtuvimos. exacto, sería interesante desde la 12, perdón, desde la lámina 12 Sí, hasta la 15, que pusieras tal vez un diagrama del avión para que los podamos ujú, relacionar visualmente, ¿no? sí, sí, sí. Con de lo que estás hablando, porque así son puras cantidades, entonces digamos, no se puede seguir de una manera sencilla. Sí, sí, más que nada, bueno, ya este siendo mi último semestre, sí pienso tener ahí ya hecha esta aeronave en CATIA. Más que nada, Ok. como usted dice, para poder dimensionarla bien. Sí, en un momento dado, incluso Ujú, si no llegas a tenerlo, con un diagrama, digamos, genérico de una aeronave, ujú. podría ser importante para seguir, ¿no? La notación. Sí, sí, sí. Porque si te das cuenta de la 12 a la 15, que son cuando tienes los parámetros, son Ujú, bastantes, ¿no? Los parámetros que sí, tienes ahí presentados. Entonces sería bueno verlo en un diagrama, digamos, sí, sí, para sí, no, al final sí voy a relacionarlos. entregar un modelo 3D, solo que ahorita no lo hice porque estas medidas van a cambiar Ok, al final. Como no son las finales, ok, todavía no lo hice, pero como producto final sí voy a mostrar ahí un modelo 3D de la aeronave. ok, me parece bien. Luego tienes entre las láminas 17 y 18, tienes tus ecuaciones de dinámicas de la aeronave. Estas Ujú, ecuaciones dinámicas que tienes aquí son referidas a los ejes cuerpo. sí, sí, sí. Entonces, tú lo que vas a medir entonces es la respuesta en el avión medida desde el avión, ¿no? La Sí, sí, sí. respuesta dinámica medida desde el avión. Ujú, Ok, nada más esa sí. parte, ¿no? Y bueno, ahora, el propósito general de tu tesis, creo que cada vez que lo vemos te lo pregunto, ¿no? Ujú, Es hacer una especie de ajuste de parámetros ujú, para eh, hacer que la respuesta del sistema sea igual, ¿no? O sea, del avión ujú, que tú propones con la estructura geométrica que tú propones, tú lo que buscas es ajustar los parámetros de diseño del avión, es decir, la sí, geometría, para sí, que la respuesta sea igual. sí. Sí, o lo más Sí, parecida posible. ok. Entonces, eso lo que implicaría, bueno, en cierta forma, es que tienes que hacer una especie de matching con todos los parámetros de todas las funciones de transferencia, ¿no? Sí, Que sí, sí. tienes, por ejemplo, en este caso, que es la dinámica longitudinal restringida a la variación del elevador. Sí, Entonces tendrías cuatro funciones de transferencia principalmente, ¿no? sí. Y lo que quieres hacer es un matching de todos estos parámetros. Ujú, Ahora, creo ahí que las señales que sigues o las señales bajo las cuales quieres hacer el matching ujú, resultan muy importantes por la ujú, cantidad de parámetros
que vas a tener que ajustar. ¿Has Sí, sí. considerado estos datos, digamos, para lo que sería el segundo punto de tu lámina 29, que sería propiamente trabajo que te falta, ¿no? Que es la parte de ajuste justamente de parámetros. Sí, aquí, bueno, para este ajuste de parámetros ya estuve trabajando algo con el doctor Arias. Estuvimos viendo ahí métodos numéricos de optimización. Entonces, ahorita la primera forma en la que vamos a tratar de ajustar estos parámetros va a ser mediante las funciones de transferencia que tenemos ahí, tratar de que los términos de estas funciones sean lo más parecido entre ellas mismas. Ahí poniendo, bueno, por ejemplo, déjenles pongo aquí un ejemplo. Aquí, pues, obviamente, algo lo más importante es el denominador. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es Ujú. lo principal que nos gustaría tratar de tener lo más similar posible. Aquí yo tengo este 8.899, que es el de mi aeronave de base, De de Cessna. mi aeronave de referencia, por así decirlo. Sí, sí, sí. Y yo en mis ecuaciones tengo este factor, pero expresado como una ecuación que depende de todas las variables geométricas. Exacto, sí. Entonces lo que estuve viendo ahí, algunos ejercicios con el doctor Arias, es tratar de hacer que la diferencia sea lo mínimo, siendo mi ecuación de optimización este 8.899 menos la ecuación que yo tengo en función de todos los valores geométricos, Ujú. tratar de que eso sea lo más cercano a cero. Ok, o sea, sí vas a buscar una optimización, o sea, vas a construir un algoritmo de optimización multiobjetivo, ¿no? Sí, sí es Porque lo que hemos estado trabajando todos un estos poco con parámetros esa. justamente son eso, ¿no? Son múltiples valores Sí, objetivos. y vamos a darle prioridad a ciertos valores y sus límites porque todavía no estamos seguros si nos va a dar idéntico. Entonces, a darle prioridad a Exacto. ciertos valores me va a dar un diseño que sí sea sobre todo real. Porque no sé, un ejemplo puede ser Sí, que el elevador, digo, que el estabilizador horizontal sea mucho más grande que el ala en cuanto a números y que sean idénticos los comportamientos. Pero sabemos nosotros que físicamente esa aeronave no se puede construir. Entonces, al dar prioridades a ciertos parámetros geométricos y poner sus limitaciones, vamos a estar asegurándonos de tener algo físicamente posible. feasible, ¿no? Incluso también la selección del método creo que tendría que ser cuidadosa, ¿no? Sí, Porque la dinámica que tienes del sistema, bueno, la estás restringiendo a un comportamiento lineal, ¿no? sí. Entonces, en cierta forma, parecería ser bueno, todo depende de la relación entre parámetros, pero no parecen ser lineales, ¿no? Ujú. Las relaciones entre los parámetros. Sí, no, no son para En- nada lineales. en- entonces, el detalle ahí es que tu optimización, pues, no es en un conjunto convexo, ¿no? Ujú. Puedes tener eh, puntos locales. Sí, La elección del algoritmo para optimizar o para encontrar estos parámetros, creo que es un punto delicado que debes de tener en cuenta, ¿no? No es trivial, digamos. sí, sí. Y bueno, ese era el otro comentario. Y finalmente, por ahí en tu lámina 30 pones como trabajo futuro incluso la construcción y prueba en túnel de viento. Sí. Sin embargo, tal vez por el tiempo que te hace falta, se antoja un poco aventurado, ¿no? Decir que No, esto ya trabajo futuro es pensando ya doctorado. después. Sí, Ah, ok. sí, ya después de sí, los límites, aquí estos límites de trabajo es lo que yo voy a alcanzar con mi maestría Ujú. y ya trabajo futuro es
lo que se piensa a continuación por Muy hablando bien. en un doctorado, lo que se podría hacer si se sigue con la misma línea de investigación. Ok, Jonathan. Pues bueno, creo que son mis comentarios ahorita. Gracias. ¿Algún otro comentario, duda? Yo tengo un par de dudas. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Jonathan, Ujú. ah, creo que esta es la segunda vez que veo tu trabajo y ahorita me estaba acordando. Eh, creo entiendo el objetivo y más ahorita con los comentarios y las preguntas Ujú. de Jorge. Pero sin embargo me habría gustado ver un poco más detallada la parte técnica porque, por ejemplo, hablas de dinámica inversa y de optimización, pero no veo, Ujú. o sea, no veo exactamente a qué te refieres con dinámica inversa y tampoco veo qué es lo que vas a optimizar, qué método vas a seguir, cuál es tu Bueno, de eso función todavía no de me he metido desempeño. mucho, porque Ok. es lo que voy a trabajar ya, es lo último que me falta, y es lo que se va a trabajar en lo que queda de este semestre. Según entiendo es la parte más importante, ¿no? Sí, 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 ya he trabajado varios ejercicios con el doctor Arias, pero ya me voy a meter de fondo a aplicarlo a la tesis en este último semestre, Ok, lo de eso optimización. es en cuanto a ya la optimización, pero Sí, me habría gustado ver o sea, cuál es tu objetivo de optimización, qué es lo que vas a optimizar. No tanto platicado, sino ya sí. de manera más concreta. Y otra cosa, bueno, antes de eso, la dinámica inversa, ¿a qué te refieres con eso? O sea, en qué te va a ayudar esa parte? Ah, bueno, dinámica inversa lo he visto más que nada como en ejercicios, en lineales, donde tengo mi función de transferencia deseada, Ok, tengo mi función de transferencia base, y sería qué puedo hacerle a mi función de transferencia inicial para poder obtener la función de transferencia deseada. ¿qué puedo hacer? ¿Te refieres qué parámetros cambiar en tu Sí, sistema qué para... parámetros cambiar en mi sistema para que sea lo más parecida posible. Ok, pero tienes un método para cambiar esos, o sea, ¿cómo logras cambiar esos parámetros? Algo Ahorita por el nada más he estilo. visto pues métodos de optimización. Ok, Ahí con software perfecto. de MATLAB. Ahí ya hay software de MATLAB con Ok, el cual cada quien define sus funciones a optimizar ok. y ya Sí, MATLAB pues hace todo el proceso. Más sí, que nada vamos a hacerlo de forma numérica. entiendo esa parte platicada. Solo me Ujú, gustaría verlo de manera concreta, o sea, ujú. cuando pones dinámica inversa, ok, este es, al menos en un ejemplo, ¿no? Como dices, ya lo Sí, haces con un sí, ejemplo ejemplo nada más de tengo optimización, ejemplos. optimización, Ujú, porque ahí también optimización, cuando tú quieres optimizar algo, al menos tienes que tener cierta idea de que existe. O sea, si vas a encontrar el sí, sí. mínimo de algo, tienes que tener una idea de que existe el mínimo o el máximo. Y aquí, como lo decía Jorge, que una de mis inquietudes es cuál es, qué datos tienes, qué garantía tienes, aunque sea intuitiva, de que no vas a estar ahí haciendo cálculos y cálculos y cálculos y no vas a Ujú, encontrar nada, o vas a encontrar muchos mínimos que a lo mejor sean muy distantes uno del otro. ujú. Y por otro lado, ¿cuáles son las restricciones? Porque también en este caso creo que no solo es optimización, sino es optimización con restricciones. Sí, sí, sí. Por lo que decías, de hecho, físicamente puede ser que te salga algo descabellado, Ajá. ¿no? Y por otro lado, solo imaginándome, haciendo un ejercicio de imaginación, Ujú. cuando tú empiezas a cambiar los parámetros del avión, pues a lo mejor lo que obtienes es un avión muy parecido al que
Bueno, aquí, al que te estás, que te sirve de base, ¿no? aquí más que nada no van a ser parecidos por las siguientes cuestiones. Vamos a diseñar una aeronave ligera, biplaza, mientras que el Cessna es una aeronave de aviación general de 4 plazas. Ok, Entonces, eso ya cuando haces los cálculos se refleja en tus restricciones. sí, ahí el primer parámetro donde no van a ser, que mi proceso no me va a llevar a algo idéntico. El primero, pues son las cuestiones de peso. El segundo es que la aeronave que se va a diseñar es ala baja, mientras que el Cessna es un ala alta. Ahí es otra cuestión que va a generar que los diseños no sean idénticos. Y esta aeronave tiene que cumplir con las especificaciones de entrenamiento, las cuales son mucho menos exigentes que las que tiene el Cessna 182, sobre Ok. todo en velocidades máximas, velocidades de despegue. Entonces, esas características son reducidas en la aeronave propuesta. Entonces, eso es lo que va a hacer que el diseño O obtenido sea, no va a ser idéntico al otro. sí, es que una cosa es lo que uno desea, una cosa es lo que uno espera y otra cosa Ujú. es lo posible. Por eso me gustaría ver Sí, sí. ya de manera técnica, pues esa parte. Ujú. Una última pregunta que también, ¿por qué poner de comparación otro avión? Por qué no partir de las necesidades aerodinámicas del avión en general? O sea, Ujú. ¿por qué no decir este parámetro afecta de tal manera? Entonces yo quiero que ese parámetro esté dentro de cierto rango. No sé si me Ujú. explico. O sea, como con las limitaciones O sea, no agarrar un avión como de referencia, sino más bien partir Ujú. de necesidades aerodinámicas. Ujú. Por, Más por- que nada, el avión que se usa de referencia, lo estamos usando de referencia porque uno es el más utilizado en México para entrenamiento y dos porque es el que los pilotos dicen que es el que les gusta más cómo se siente su manejo. O sea, por esas cuestiones es el que se eligió utilizar un avión de referencia en vez de parámetros sí, aerodinámicos de referencia, por esas dos cuestiones. eso lo entiendo y me parece muy justificable. O sea, Más que nada viendo las necesidades de México, por así decirlo. sí, sí, esa parte la entiendo y creo que o sea, tiene todo el sentido. Ujú. Lo que yo me pregunto es por qué no eh, pensar, ok, ese avión funciona de tal manera porque cumple con ciertas características aerodinámicas. ¿Por Ujú. qué no mejor decir, ah, ok, pues entonces en mi otro avión yo quiero que tenga esas condiciones aerodinámicas, de estabilidad, etcétera, etcétera, cuestión dinámica. O sea, Ujú. no necesariamente copiar al otro avión, sino más bien eh, diseñar mi avión con las características que yo deseo y puedo incluso, tal vez sea menos restrictivo la cuestión de optimización, porque tal vez yo no puedo, por más que quiera, no me puedo acercar a la del otro avión, porque son muy Ujú. distintos. Digo, tal vez, Ujú. o sea, es una Sí, posibilidad, no digo que sea así, pero es una posibilidad. Entonces, mejor partir de criterios de diseño, este, tal vez estudiando el otro avión, decir, ah, pues el otro avión funciona así, pues porque tiene estas características, entonces quiero que este avión tenga unas características parecidas, no iguales, sí, sí. parecidas. Sí, sí, no, del Cessna, lo único que estamos realmente tomando en cuenta son las funciones de transferencia. La geometría del Cessna no la estamos usando para nada para el avión propio. A eso me refiero a las funciones de transferencia, o sea, Sí. ¿qué características cumplen esas funciones de transferencia? O sea, ¿cuál es el sobrepico? Y entonces me voy a Ujú. mi avión y busco unas características parecidas. No hablo de la Ujú. geometría, hablo de la Sí, o dinámica. sea, basarnos, por ejemplo, en la MILF, por ejemplo, que ahí vienen los parámetros de eso, de periodo corto, periodo largo, picos, tiempo de establecimiento, Eh, sí, es una técnica, o aceleraciones sea, angulares, o sea, sí, tomar esos datos como referencia en vez de la función
En vez de copiar la función, más bien copiar o tratar Los de datos de la tener, función. tratar de tener características parecidas. Ujú. Sí, o sea, en vez de fijarnos realmente en los números de la función, como dice usted, de checar las frecuencias naturales, Exacto, exacto, a eso me refiero. tiempos de establecimiento, sobre tiros. Sí, porque es básicamente lo que te da la función, Sí, son los, sí, son los lo parámetros que que nos marca la dicen, ¿no? dinámica del... Ajá, exacto. Esa es mi pregunta, creo que ya me agarraste. Sí, 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 ya lo entendí. Ok, bueno, es un comentario, creo que es todo. Sí, pues sí sería interesante también obtener algunas funciones de transferencia diferentes, pero que tengan la misma información esencial. Exacto, a eso me refiero, la información esencial. Ujú. Eh, bueno, Sí, adelante, te escucho. ¿sí se me escucha? Bueno, Sí, Sí, antes de aclarar algunas cosas, sí me gustaría regresar al motivo de este proyecto, que es lo que preguntaba Jorge. Si te regresas a la a la 3, sí, a la 3. aquí, Bueno, digo 4. sí, 4. ¿Por qué se está haciendo esto? Bueno, todo este proyecto comenzó, bueno, la tesis como soporte a un proyecto que tenía, ya se canceló, tenía industria militar por encargo de la Fuerza Aérea, que es la construcción de un avión entrenador. Se hicieron varias reuniones. se, es- se escucha un poco cortado, se escucha un poco lejos. No sé si se pudiera ahí checar el micrófono porque no se alcanza a escuchar bien. No, es que aquí hay 4 personas usando las carreras. Bueno, se llevó que tenía que diseñar una aeronave con ciertas características en México. Como no no, yo dijeron que era fácil, no, tan- tan- tan solo con la compra de los planos, las características, todo esto que les habían dado, se No, acuerdan, de 20 veces más. perdón, es que no se entiende, no se está entendiendo. Entonces, a ver, Bueno, es que yo no quería hablar de eso, Doc, porque no sabía si aún seguía en pie el proyecto. Pero pues al parecer ya dijo que está cancelado. pues ya está cancelado. Pues ya, Ah, bueno, entonces si no, que les explico más o menos de qué trataba. no, pero una cosa que preguntaba el doctor Bejarano, Ujú. para poder obtener las características, lo primero que se debe de tener el piloto, esto sí tiene que ser el piloto que espera del comportamiento de la aeronave. Y ahora, lo que no se ha hecho, y yo creo que en la escuela no se ha hecho, es transmitir esas necesidades del cliente en, en números, en parámetros y en funciones que te puedan describir los objetivos del diseño. Otra cosa, primero diseñas, primero estableces lo que quiere el cliente, después lo describes en números y después busca las características que te dan ese comportamiento. Primero necesitas establecer el comportamiento dinámico y a base de eso determinas la aerodinámica necesaria para ese comportamiento. Ahora, hasta donde ha llegado Jonathan, ¿te parece que ya presenta el trabajo hasta donde está? Ya que tenga planteado el problema del cliente, me parece que sería la siguiente etapa. Ahora que si él tiene tiempo para iniciar la, pues, bien, pero que es lo que no se ha hecho. Y hasta donde tengo entendido, he trabajado mucho, son
Se está perdiendo la señal otra vez, Ujú. casi no se alcanza a escuchar. Sí, bueno, Bueno, igual para- aquí, como decía el doctor Lisiaga, aquí algo que pues no comenté porque no le pregunté si podía comentarlo, que esto sí nació como un proyecto propuesto por Industria Militar, donde ellos básicamente nos decían, tenemos esta aeronave que es mucho más grande, pero nos gusta mucho cómo se comporta y nos gustaría tener algo más pequeño que se comporte de la misma forma, porque es lo que nos gusta a nosotros, lo que le gusta a sus pilotos, a sus entrenadores. Más que nada de ahí nació esta idea del proyecto, del cómo transformar las características de algo más grande a algo más pequeño y ver cómo cada parámetro geométrico va afectando la dinámica de la aeronave. Que ahí pues fue más o menos lo que les comentaba, pero no de cómo había nacido esta idea de proyecto, donde pues a ellos les gusta mucho cómo se siente el manejo de esa aeronave en específico y el por qué nosotros queríamos adaptar esa sensación a una aeronave mucho más pequeña. Más que nada, pues como dice el doctor, son los requerimientos del cliente, que a final de cuentas, pues como estamos en el área de ingeniería en aeronáutica, realmente el producto final que lleguemos a desarrollar va a depender mucho del cliente y sus necesidades. Ok, pero a ver también un poquito más ahondando ahí. Existen dos formas, digamos, de igualar el comportamiento dinámico. Una de ellas es a través de hacer un Co- match, digamos, con los parámetros Ujú, aerodinámicos. Pero también existe otra forma, que es la que comentaba el doctor Francisco, que es a través de la respuesta dinámica. ujú. Dado que tú estás utilizando una versión linealizada de la aeronave, Sí, sí. los requerimientos también los puedes poner en términos de la respuesta dinámica, ¿no? De la Sí, sí, sí. respuesta como si fuera un hay- sistema de segundo orden. Ujú, Ahí, digamos, ¿por qué elegir unos que son más complejos, digamos, altamente no lineales, que es el caso de los parámetros de la función de transferencia por la relación que ujú. existe, y no los otros que son, bueno, no son sencillos porque también van a implicar relaciones no lineales, pero Pero tal son vez mucho son más sencillos menos, o o más tal vez flexibles. menos, Ujú, incluso no, puedes encontrar relaciones distintas, creo yo. ujú. aquí hay que aclarar algo. La respuesta dinámica depende de la aerodinámica. No son exclusivos. Sí, 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 lo La, entiendo, lo sí, sí, entiendo, lo la entiendo. aerodinámica depende de la aerodinámica, que es la forma del avión, los perfiles, Sí, el sí, las flechado, la áreas, conicidad, la curvatura, y es lo que está calculando. Hay que tomar de ahí, hay que identificarlos, es lo que falta hacer y creo que sería el trabajo ya concentrado en lo que sería la optimización, identificar físicamente, aerodinámicamente, cuáles son los parámetros más fáciles de manipular para encontrar los objetivos finales. Entonces, sí, en eso nos está ayudando mucho el doctor Arias en determinar aerodinámicamente qué influye más en la dinámica que se está buscando. Ahora, que si hay aeronaves muy parecidas a lo que que queremos encontrar, sí, sí las hay. De hecho, la Fuerza Aérea ya tiene una aeronave, cosa para entrenamiento, que es de origen alemán, creo que es el Grover. Lo El malo Glover 120. el Grover 120. Lo malo es que toda la información de esa aeronave está clasificada, no se puede encontrar nada de esa aeronave. Pero al menos a ojo de pájaro se puede ver ya intuitivamente cómo van a cambiar ciertos parámetros para llegar a lo que se quiere hacer. De hecho, alguna vez intentamos tomarle fotos al avión en Santa Lucía sí, y con los oficiales de industria militar. ok, Nos vieron con cámaras, nos echaron. sí, Entonces, lo que sí hay que entender es que lo que es dinámica en vez de dinámica
y aerodinámica van todos entrelazados, no podemos separar uno de otro. Sí, sí, pero mira, por ejemplo, si tú tienes, en el caso de las funciones de transferencia, tú tienes en el dominador dos polinomios de segundo orden siempre, ¿no? En el caso de la dinámica longitudinal de cuarto orden. Entonces tú tienes ahí, bueno, es más, tienes ahí los dos polinomios de segundo orden. Entonces estamos hablando de que quieres ajustar 8 parámetros, ¿no? Cuatro. Dos, Sí, tú querrías ajustar 3, 2, 1, 4 parámetros por acá, ¿sí? Por otro lado, si tú ves la respuesta, digamos, en cuanto a tiempos de asentamiento, frecuencias naturales, tal vez es un poco, tal vez es un poco más relajado, ¿no? El tipo de respuesta que vas a tener, ¿no? O sea, Sí, pero aquí todavía falta ver cuestiones de acoplamiento. Estás viendo nada más una función de transferencia. Por ejemplo, una de las cuestiones que a ellos les interesa mucho son los virajes. Entonces, ahí ya están todas las dinámicas acopladas. exacto, pero entonces ya hablas de un sistema no lineal ahí, ¿no? Ya cambia totalmente. No, incluso cuando sea lineal. En un viraje coordinado. Ok. ¿Sí? Entonces hay que estar manipulando, con lo que decía al final Jonathan, cómo manejar estas funciones para reducir estos acoplamientos sin alterar la dinámica general, la dinámica individual de la aeronave. O sea, esto todavía hay que rascarle más, hay que plantear más que nada los objetivos y focalizar el problema de optimización. Ok, sí, porque, bueno, si lo reduces simplemente al comportamiento longitudinal linearizado, bueno, se antojaría tal vez más accesible el llevar a cabo una identificación de los parámetros de la respuesta dinámica del avión y luego ajustarlos, ¿no? Pero si estás hablando ya de que quieres que no sea solamente la respuesta longitudinal, ya se vuelve esto mucho más complejo, ¿no? Porque requieres todas las ecuaciones de movimiento. Así es. sino lineales y acopladas. Exacto. Y entonces ahí sí creo yo que resulta más evidente el por qué requieres ajustar los parámetros de las funciones de transferencia, ¿no? A que la respuesta sea la misma. Ok. Pues más comentarios. Dudas, comentarios. Pues nada, solo las unidades del alargamiento. Sí, ahí se me fue el metro en el alargamiento. Ok. Pues gracias entonces, Jonathan, por tu presentación. Nada más sería ver que la próxima semana ya inician las clases oficialmente, ¿no? Me parece. El 29 ya estamos, entre comillas, en clase, ¿no? Sí. ¿No era el 24? Sí. 28. Sí, se supone 28. que el 28, ajá, el 28, ¿no? Entonces ahí a lo mejor hay que ajustar el horario porque no sé si vayan a tener clase a esta hora. Bueno, todavía no hay horario, ¿no? Nadie está ahorita todavía. Yo sí ya tengo Sí, horario. ya tienes horario, ok. Es con los de Sí, primero. Tengo de 11 a 1. Sí, yo también tengo clase. Martes y jueves. Yo también. Sí. Igual martes. Normalmente lo teníamos a la 1. No sé Sí. si podemos dejarlo regresar al horario que normalmente usábamos. Sí, por mí no habría problema. A la 1 el seminario, los martes, igual. Sí. Por mí no habría problema. Ok. No sé Yo ustedes. tampoco.
Doctor Mera, pero usted ya tiene horario, ¿no? Realmente no. No he quedado con nadie, entonces no tengo problema todavía para Ok. ajustarlo. Es que me mandaron precisamente el de mecánica analítica de 11 a 1 con usted. Pues lo podemos tomar así este, para empezar el seminario a la 1, que de hecho todavía, bueno, ahí vamos, todavía no sé bien cómo va a estar lo de la, lo de la materia esta semana, lo voy a checar, les mando ahí. De hecho, sí, ahí los que están anotados conmigo, mándenme un WhatsApp para ponerme de acuerdo porque no sé ni quiénes son. Entonces, para ir checando. Pero entonces a la 1 está libre, no hay problema. Creo que lo podemos entonces dejar los martes a la 1, el seminario. Sí, martes a la 1. Ok. Ok. ¿Cómo ves, Eduardo? De acuerdo. Sale. Un anuncio, Sí, Sí. porque creo que hay varios aquí que van a tomar no lineales conmigo. Bueno, algunos. Es martes y jueves de 4 a 6. ok, ahí está. De acuerdo. Ok, Sí, hay que bueno. me manden un WhatsApp los que están conmigo en mecánica analítica, porque 1 y 2, porque son las dos, no, de hecho ni sabía en qué horario me habían puesto, no sé, no me han llegado nada de Chavero, entonces Sí. tengo que ver. Bueno, Mañana, de hecho, hay junta del núcleo, del NAP. Pues ahí podemos ver qué onda con algunas cosas, ¿no? sí. De eso. Igual los que estén anotados conmigo en alguna materia, mándenme WhatsApp para los horarios. Ya por ahí ya les hice llegar los horarios a algunos de sus compañeros, pero los que falten, escríbanme y les mando el horario. Bueno, ¿y quién presentaría entonces la siguiente semana? No sé, Alejandra, comentabas la vez pasada que faltaba, ¿no? No sé qué ha sido de ella. Es raro Sí, porque ella estaba interesada en continuar con el seminario. sí. Entonces, no sé si la podamos contactar y pues que presente, como ven. Sí, está bien. Tú, Manuel, ¿cómo ves si Sí, puedes por mí está bien, nada contactar? más habría Eh, que ver ahí eh, si quién le escribe y... ¿Está contigo o nada más está con este Eusebio, la No, tesis? ella nada más está con Eusebio. Solo con Eusebio. Bueno, entonces para buscar por ahí su correo. Si no lo encuentro, pues ya les comento. O es más, si alguno de ustedes tiene el correo de Alejandra, pues pedirle que si nos escribe, ¿no? Que Sí si nos que... Yo lo contacta. tengo, yo le puedo escribir. ¿Tú lo tienes? Pues sale Francisco, mejor. Ok. Ok. Bueno, entonces quedamos ahorita así tentativamente, ya que nos confirma Alejandra, pues sabemos que ella presenta el martes que entra. Sale. De acuerdo. Sale, nos Pues así vemos le a la hacemos. 1, el martes Entonces van a ser entonces. solo los martes, ¿verdad? Sí. Martes sí, a la 1, ¿no? Martes a la 1 el seminario quedaría así. Ok. Sale, chavos. Sale. Nos Nos vemos. vemos. Si no hay Hasta más, luego. cuídense. Nos Hasta luego. vemos. Gracias, que estén Hasta bien. luego. Muchas Adiós. gracias. Bye. Gracias, Jonathan. Bye. Nos vemos, gracias, que tengan un día. Gracias Nos vemos. igualmente. Gracias, buen día. Bien, bien. Ángel, ¿hablamos de una vez ahorita? Lo que pasa es que estoy en la escuela, doctor. Vine a sacar mis cosas, desde aquí los estoy viendo. Ok. Entonces, no estoy así como que muy estable.